Buenas amigos, ¿qué tal? Nos encontramos esta vez con Jairo y con Chano, que vamos a hablar sobre historias de terror en la semana de Halloween. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estamos? Chano, ¿qué tal? Pues fíjate que ahorita que estábamos hablando antes de empezar, a Chano se le subió el muerto una vez. ¿Cómo fue eso? Chano, que nos cuente, Chanito. Bueno, pues la verdad a veces fue algo raro porque nunca me había pasado en la casa. Entonces yo dormía exactamente en el último cuarto de mi casa y en la misma cama donde mi hermano, el que murió, ahí dormía él. Y una noche fue que yo me fui a acostar y todo normal, y yo siempre he dormido viendo a la pared. O sea, así ha sido mi lugar más cómodo, pues. Da la espalda. Sí, dando la espalda, que es algo que la gente de los antepasados dice que es malo darle la espalda cuando uno está durmiendo. Sí. Entonces, yo tenía mi mano derecha en la espalda y sentí que alguien me agarró la mano. Desde ese momento yo me sentí todo el cuerpo helado, no sabía qué hacer, no podía reaccionar ni nada. Y en una de esas escucho una voz. Le escucho como que vos me estés hablando a mí, pues. Así de cerca al oído. Que me decía, yo mando aquí. No jodas. ¿Qué No onda te aquí? creo. Y solo fue ese momento, pero te estoy diciendo que después de eso yo no me podía mover. Estaba temblando, o sea, no quería ni darme vuelta, pues, porque tenía aquel miedo. Y bueno, al siguiente día me levanté, les fui a comentar a mis papás, mire que esto y esto me pasó. Y ya más o menos ellos me dijeron el por qué había sido. Y te voy a ser sincero, yo creo que estaba en ciclo en ese entonces. Y yo salí a cambiarme afuera en el pasillo. O sea, yo no quería entrar al cuarto porque me daba miedo. Y todas las noches había agarrado un vicio, digamos, de tomarme una pastilla para que me bajara el sueño. Porque, digamos, si la luz estaba encendida, yo no me quería levantar de la cama a apagar la luz, sino que le decía a alguien de la casa me fuera a apagar la luz, y yo estar en la cama acostado y que alguien me fuera a apagar la luz. Pero poco a poco eso quizás es mental de uno también, porque si uno se mete en ese rollo en la cabeza de que tiene miedo, creo que nunca va a salir de ahí. Fíjate que ahorita justamente me acabo de acordar de la historia que les iba a contar y no me acordaba hasta ahorita que dijo eso. Fíjate que una vez, y esto es 100% real, viejo. Mira, una vez yo estaba dormido y estaba solo en la casa, no había nadie. Mis papás se habían ido de viaje, toda mi familia no estaba en la casa. Pues nosotros tenemos la costumbre de echar pasador a las llaves y a las puertas, y acostarnos, ¿va? Y normalmente los pasadores hacen un ruido cuando vos lo cerrás, ¿va? Pues fíjate que esa vez, yo no sé si fue que me dormí con la inseguridad, ¿va? Con el miedo. Yo me duermo, pero estoy como escuchando ruidos, cualquier bullita, estoy pendiente, ¿va? Te estoy diciendo que cerré todas las puertas de los cuartos, ¿va? Mi casa es como larga, o sea, tiene una forma así alargada. Entonces yo escuchaba ruido ahí al fondo, pero eran los perros. La cosa es que como eso a las 4 de la mañana, yo escucho pasos en la casa, pero yo estoy tan dormido que me intentaba despertar y no podía, y esa es la famosa parálisis de sueño que le dicen. No sé si a ustedes Sí, les ha dado. a mí me ha pasado. Pues fíjate que yo estoy dormido y estoy queriendo abrir los ojos, y no sé si ustedes han hecho eso, que apenas están abriendo los ojos entre pestañas y yo veo... Vos mirá lo que tenés Exacto. a tu alrededor. Veo que encienden la luz de la sala y se asoma un tipo al cuarto viéndome a mí, mientras otro estaba allá atrás por la cocina de mi casa. Y escuchaba yo los ruidos. Te estoy diciendo que yo viendo y no me podía mover, bo. Y yo quería moverme y no me podía mover. Y dice el tipo que me está viendo, si es que está bien dormido, o está como en el séptimo sueño, no nos va a hacer nada.
apúrate mejor, vámonos. ¿Te escuchaste eso vos? Yo lo escuché y lo vi, viejo. Y lo estoy viendo así con la luz que le reflejaba así la sombra de la persona parada frente a mí. Y el corazón solo me hacía así y no me podía despertar, bo. Pues fíjate que se retiró y escucho el pasador de la puerta. Ahí fue donde yo dije, esta vaina es real, va. Y escucho el pasador de la puerta y abren la puerta, escucho yo. Y te estoy diciendo que a todo esto yo no podía mover un dedo, va. ¿Sabes qué hice para despertarme? Aguantar la respiración. Y cuando ya no pude aguantarla, cuando ya no pude sostenerla más, me desperté. Y en lo que me despierto me levanto, ¿va? Fui a ver, no había nadie, ¿va? Y todas las luces estaban, la de la sala sí estaba encendida, o la luz de la sala. Y no entiendo yo cómo fue que se encendió, pero seguí revisando las puertas cerradas, todo cerrado. Pero hasta el día de hoy yo no entiendo cómo fue que... Y le conté a mis papás y al final creo que te quedas con esa duda de cómo fue que pasó, ¿va? Sí, porque a mí lo que se me viene a la mente es que tal vez era un mañoso o algo. Exacto, y vos te imaginás y decís se metieron a la casa, sí, lo primero que... Pero si decís que estaba cerrado todo y tal como lo dejaste. Pero yo a lo que voy es esa inseguridad de dormirte de espaldas o muchas veces presentir que algo te va a pasar y tal vez no de un fantasma, sino que se metan a tu casa y que vos estés durmiendo. ¿Y cómo vas a hacer si estás dormido? Fíjate que lo que dijiste ahorita a mí me suele pasar seguido. Yo por eso, yo tengo una maña, no sé si es maña o costumbre, ¿va? Pero yo siempre duermo en medio de la cama. Y tal vez si llega otra persona a quedarse en la casa o algo, incluso, pues bueno, echando dormido por ratos por ahí. Y mira que yo siempre duermo, o sea, escucha, ¿cómo te explico? A la orilla. O sea, pero no pegado a la pared, sino que a la orilla. Porque, bueno, yo creo que ya me he acostumbrado por cualquier reacción o algo. Pero sí se siente una gran inseguridad cuando estás de espaldas. Una vez, bueno, te voy a contar otra historia. Fíjate que nosotros en la casa tenemos un ropero. Y ese ropero tiene una cortina encima, ¿va? Metemos ropa, obviamente, zapatos y todo. Pero yo no sé por qué siempre he sentido una mala vibra en ese ropero. Van a decir que mi casa está embrujada, ¿eh? Pero fíjate que cuando yo me duermo, bueno, antes que estaba más niño, yo me dormía, y una vez sentí que me pusieron las manos en el cuello, la mano. Y me dijeron, Alex, así, en el oído, y yo me desperté, pero es una sensación horrible, pero ya llegar a ese nivel, lo que dice el Chano, de que sentís vos que te tocan, sí. Yo creo que ya va a otro nivel, vos. Fíjate que a mí no, hasta el son de hoy no me han tocado así. No, igual, desde esa vez, esa fue la última que, cuando alguien me agarró la mano así, pues, y pucha, qué raro esto, dije. Pero sí, en otras ocasiones, en el trabajo, por decirlo así, sí me ha pasado cosas raras. Incluso con Jairo una vez estábamos... Ese es cuadro, ese es pasado. Mira, yo había terminado ya el trabajo, estábamos 4, parece que éramos. Sí, como 4 personas. Y eso es real, hijo. Sí, es real, man. Porque estábamos sentados nosotros, empezamos a platicar. Incluso ahorita la 1:08 de la mañana estamos grabando eso. Y... incluso no cumplimos, ¿va? Porque eran las 3, pero estamos grabando hasta ahorita. Eran como creo que eran 11:30 parece. Y empezamos a contar cosas de miedo que nos habían pasado a cualquiera de los que estábamos ahí. Empecé yo, Jairo, otros así amigos. como estamos ahorita. Así como sentados, estamos platicando. De la nada, es que eso es una cosa. Una vez escuchamos que en una mesa le hacen así. O sea, la mesa era de vidrio. Vas a ver que el vidrio, con vos te lo pones, suena bastante. Y nos quedamos todos en silencio. ¿Escucharon eso? Sí. Incluso hasta yo le dije al Chano, deja de pendejear, le digo, así todavía. Después se volvió a repetir lo mismo. Sí. Se lo movieron, tocaron así. Y ahí nos empezamos a... ¿Qué está pasando aquí, va? Y en una de esas yo me levanto, me voy para la parte de afuera y estos me cuentan que movieron una silla. Eso sí yo no lo vi. Nosotros cuando vamos saliendo, o sea, aquí está la sala, está el Porsche, en lo que se va para el lugar donde la bulla estaba escuchando, nosotros salimos del Porsche y cuando vamos saliendo se escucha la silla, man, como que la tiran. ¿Se la silla? No. Como que la tiran. Y yo volteo a ver así como que, ¿qué onda? Entonces ahí nosotros nos levantamos y empezamos a decir, ¿qué está pasando acá? Sí. Entonces en una de esas yo salgo y le digo a Jairo, man, yo ahí no entro, le digo. Yo ahí no voy. Ya después ni queríamos salir porque teníamos que pasar por enfrente donde era eso. Ese era el problema, que nosotros teníamos que pasar para salir.
Y le digo, man, yo ahí no voy a pasar. Y era tarde, estamos hablando como las 2 de la mañana. Y lo que este man me dijo era verdad, de que, man, si vos no pasas ahí, vas a sentir siempre el miedo. Para que no lo superes, ¿va? O le vas a transmitir el miedo a ese susto, a ese Fíjate que yo sí se los dije porque la verdad que nadie quería pasar y les digo yo, si ustedes se están demostrando, porque yo también tenía miedo, ¿me entiendes? Pero no tampoco un miedo de que, no, me va a hacer algo, yo, no. Si ustedes no demuestran miedo, pasen. Pero si están demostrando miedo, ustedes mismos están haciendo el daño, les digo. O cuando vas caminando y sentís que alguien viene atrás tuyo. Ajá. Como Y hay gente que no voltea a ver. Y tal vez puede ser cierto. ¿Que te vengan siguiendo? Sí, que te vienen siguiendo. Hay gente que tiene miedo al voltear a ver. ¿Has sentido vos, vaya, por ejemplo, vos estás sentado en algún lugar público y yo te estoy observando? Vos creo que llegas a sentir eso, de que yo te estoy viendo, entonces vos vas a estar bien. Bueno, esa sensación creo que es la peor que puede haber cuando vos vas en la noche por algún lugar y sentís que alguien te viene siguiendo. Es bien macaneado, la verdad. Bueno, en mi caso incluso yo en la calle cuando ando siempre ando con audífonos. E incluso así, yo siento que alguien viene atrás de mí, viene caminando, no sé. Entonces, yo trato de voltear a ver o me quito el audífono y escuchar si hay algún ruido o algo. Entonces, y la otra que me pasó en el trabajo también, yo estaba solo ahí, no había nadie. Y yo cuando ya voy saliendo... De que en el trabajo de pasó una cosa que no sé si será real, ¿va? Pero es el rumor que hacían. Hay varias versiones, ¿va? Entonces al final... Ya te la voy a contar, pero dale. Al final uno se confunde cuál es, ¿va? Bueno, entonces, cuando yo iba saliendo del trabajo, estaba una botella de refresco vacía. Pero antes de eso, cuando voy bajando, escucho que como que cierran un portón. Pero dije, qué raro, yo dejé todo cerrado ahí. Pensé que era la muchacha de abajo, pero qué raro que ya no ha salido. Pero cuando yo termino de bajar las gradas, la botella que estaba arriba fue a dar abajo. ¿Se cayó enfrente de vos? De espaldas, cuando yo venía bajando. ¿Pero no escuchaste cuando se cayó? Sí, escuché. Okay. Yo escuché cuando se cayó. Pero igual, si hubiera caído, digamos, se cayó, pero hubiera quedado en un descanso que hay ahí para seguir las otras gradas. Pero no, es decir, desde arriba rebotó y fue hasta abajo. Man, yo en esa vez sentí lo mismo como la primera pasada que te conté. Un escalofrío feo. Es que uno siente la mala vibra en realidad. Sí, exacto. Eso salí corriendo como de una distancia corta. Entonces vengo yo a apagar la luz, cerré todo y me fui, va. Y sentí que el escalofrío horrible, que hasta en momentos como que no podía ni caminar bien. Y volteo a ver la casa. ¿Qué onda aquí? Y sentí eso hasta que llegué a la casa. Sentí ese escalofrío, que casi no podía ni caminar. Y el siguiente día, yo no sabía cómo hacer, porque yo soy el último que me voy, pues. Entonces... Yo creo que el peor momento es eso, de que cuando te toca irte de último en algún lugar, ¿va? Sí, la verdad sí. Y peor si es de noche, ¿va? Fíjate que... Es lo más... Bueno, el Chano sabe, y no sé si vos lo viviste en el tiempo de pandemia, cuando estaba la mera pandemia. Porque también, trabaja en medios de comunicación y yo también laboro. Y en pandemia, a mí y a él, nos tocó trabajar en tiempo completo, normal. Yo me levantaba en la mañana. Eso era horrible, ¿no? Porque a mí me tocaba trabajar en edición, en estar redactando noticias y todo eso. Me tocaba caminar por calles que son baldías y venir caminando en horas de la noche. Bueno, vos sabías que salía hasta en la madrugada, tipo 1 de la mañana. Y venir caminando sin ver ni una tan sola alma, ni un perro, ni nada en la calle. Man, silencio completo. Era lo peor. Venías caminando con una mala vibra encima, que sentías el peso. Y yo decía, no, ya... Ajá, ¿y en qué me iba? Si no habían ni taxi, ni nada. ¿Me entendés? Eso es feísimo, la verdad. Y en eso sí entiendo al Chano, fíjate. Y en cuestión de las sombras, que si has visto sombras. No, sombras, ni hablemos. Fíjate que una vez yo estaba jugando en la casa de una amiga de mi mamá. Y yo estaba jugando pelota, ¿va? Entonces tiró la pelota y vas a caer ahí a donde estaba una bodega. Y fíjate que en lo que volteo a ver así, veo a un hombre de sombrero en una sombra, ¿va? O sea, la silueta de un hombre con un sombrero. O sea, y después yo me puse a analizar, esa es una historia que a un montón de gente le ha pasado eso de la famosa sombra del señor de sombrero. Ahí la van a leer. Fíjate que salió de la bodega donde estaba
y se iba a regresar a esconderse otra vez donde estaba. Pero como yo lo vi, yo me quedé en shock. Te estoy diciendo que me quedé paralizado viendo aquello, ¿va? Y la sombra como que volvió otra vez así como que, bueno, si ya me viste, ya termina de verme. Y me dijo adiós, bo. Me dijo adiós y se metió así por otro. Y mira, bueno, dice mi mamá que cuando llegaron a verme yo estaba blanco y estaba sin poder moverme o así, ¿ve? Y yo sí me acuerdo que la vi, ¿va? Pero no quise ir a traer la pelota, ahí se quedó eso. Fíjate. Le conté a la señora, a la dueña de la casa, y me dijo que fue un señor, tío del papá de ella, que había fallecido ahí. ¿Va? Fíjate que hay gente que cuando los asustan, bueno, en realidad uno no siente, sino que las personas te dicen de que vos te quedas helado, que no te moves, pero vos no sentís eso. Incluso dicen, no sé la verdad, personas, no sé, los señores más que todo, como la vez pasada que te lo comenté, los señores presienten las cosas y tal vez conocen un poco más de la historia y todo eso, pero dicen que si vos le das la espalda al momento de que te asustan, o si miras una sombra o miras algo, si le das la espalda dicen que quedas loco, no sé, algo así, ¿va? Pero imagínate que te traumas. que vos volteas a ver y veas algo, vas a quedar peor. Ahí es donde te digo yo, porque uno nunca sabe dónde tan asustado que vas a ver. Pero así como tu punto, si viste la sombra, ¿qué tal era algo de mal? Igual le daba la espalda. Dicen que es malo y que te esté viendo. Exacto. Es bien Y lo macabro. peor de todo es de que cuando estás niño, creo yo que te suceden más cosas que cuando estás adulto. No sé por qué era. Y que era un rollo que hay sombras blancas y hay sombras negras, po. Yo No sé si... Bueno, yo las sombras que he visto han sido negras. Fíjate que yo he visto varias cosas blancas. En realidad, fíjate que en una casa de una amiga, ella vive en Villa Belén. Perdón, en Villa Belén. Ella ya tiene una casa de esas que ya son donde vivieron abuelas, abuelos y todo eso. Y todavía la siguen habitando. Fíjate que una vez nosotros nos quedamos porque trabajamos en el mismo ámbito y nos quedamos trabajando en unas cosas. Y yo voy al baño y era de los baños de letrina. Pero no era de esta letrina, sino que estaba afuera. Tenías que salir y cruzar cierta parte del patio. Y como, bueno, yo siempre le he dicho a la gente que yo parezco Batman, pues yo trabajo de noche y duermo en el día. Pero mira que, sí, nocturno. Pero mira que esa vez yo vi la silueta de una niña saliendo del baño y no quise ir. No te creo. Saliendo del baño, yo vi normal que salió algo blanco caminando. Yo vi la silueta de una niña porque le vi pelo, pero no... La verdad que no tomé el valor de entrar porque me quedé, así como ustedes dicen, de que yo me quedé helado, me quedé sin hablar ni nada. Y dicen que salió acá porque me escuchó como que casi me caigo. Y me mira y yo así como que... Yo sentía que estaba viendo, pero me dice que yo estaba helado, batiezo, sin poderme mover. Y después cuando te pasa todo, creo que hasta ha habido gente que ha quedado traumada, Sí. o sea, loca, ¿va? Que ha quedado loca. He quedado con eso en la mente. Hay varios rumores, incluso aquí en Santa Rosa, de personas que tienen sus problemas mentales, que la mayoría de gente dice que vieron sustos y todo eso. Ah, sí. Vaya, por ejemplo, en esta calle de Plaza Fuentes, por decirlo así, mis padres me dicen que ahí pasa una mujer vestida de blanco hasta ciertas horas de la noche. O sea, yo he pasado cantidad de veces por ahí, pero gracias a Dios no me ha aparecido, pero también no se les aparece a todas las personas. Fíjate Ese que- es otro punto, que no se le aparece a todas las personas. Sí, la verdad. Eso sí es cierto, fíjate, porque incluso le voy a mandar el link del video a una prima que es de San Pedro, que yo sé que me está viendo. Guan.